Señor amado, que a través de tu palabra podamos tener revelación, Padre divino, que tú nos hables, nos ministres, que tú nos llenes, nos sacies de ti y Señor, que el mensaje que tú nos das hoy podamos ponerlo por obra en todos los días de nuestra vida. Te lo pedimos, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Salmo capítulo 16 dice en el verso 11, ya el último verso del capítulo, dice, me mostrarás la senda de la vida y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Ahí yo recuerdo cuando estaba en mi vida comercial, secular, voy a decirlo en español, cuando no tenía a Cristo en mi corazón, cuando no había acudido a su llamado. Yo recuerdo que nosotros trabajábamos y yo siempre fui una persona, como se dijera, espontánea, folclórico, alegre, pero había algo dentro de mi corazón que de todas maneras no me permitía tener plenitud de gozo. Entonces yo recuerdo que yo me iba con mi mamá, con mi papá y nos íbamos a trabajar, íbamos de viaje por la costa y había un vallenato que cuando yo llegaba, bueno, trabajábamos duro en la costa y cuando llegábamos a la playa eh, teníamos escapismos, escapes, como querer salir de la realidad. Entonces contratábamos conjunto vallenato y empezábamos a beber. Yo recuerdo que había un himno o un cántico que era el que yo me identificaba y que siempre que lo hacíamos yo lo tenía que pedir y era ese himno que dice, los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como los imaginaba, no me alcanzó la vida. Y era que yo me identificaba con ese himno, con ese disco, con ese vallenato. Y no son como yo creía, porque yo veía y no encontraba la salida, tal cual como lo dice el disco ese. Y yo, así estaba yo. Estaba sin salida, estaba sin rumbo, es decir, me sentía preso. Y aunque, pues bueno, yo también ya tenía comodidades porque tenía una empresa y generaba ganancias, eh, pero nunca me hallé en plenitud. No sé si usted me puede entender de lo que estoy hablando. Y entonces en medio de mi melancolía, en los momentos de escapismo y aún de borracheras, entonces eso era lo que salía del corazón. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, porque era que no encontraba la salida. Pero mire lo que dice en el capítulo 16 del libro de los Salmos, en el verso 11. Y encontré la salida de verdad en Cristo Jesús. Dice, me mostrarás la senda de la vida. Versículo 11 del Salmo capítulo 16, recuérdelo siempre, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y escúcheme algo, nosotros encontrábamos, era solamente un escape en el licor, en la vagabundería, pero no encontrábamos lo que deseábamos, la verdadera paz, la verdadera felicidad. ¿Cuántos estuvieron sumergidos en la droga, en el ocultismo, en la inmoralidad sexual, en el hurto, en el robo, pero buscando un escapismo, buscando la manera de cómo llenar vacíos en el corazón que existían? Y escúchenme, nosotros, el hombre tiene una necesidad tan grande en su corazón. Por favor, présteme atención.
tan grande, tan grande, tan grande en su corazón, que solamente lo llena Dios, ese vacío. Y entonces, ¿qué tan grande es Dios? Dice las Escrituras que Dios cogió con 3 dedos y esparció el polvo que hay sobre toda la tierra. Isaías, capítulo 40. Dice que en la palma de su mano hizo los cielos, así de la atmósfera de la tierra. Entonces ya puede visualizar la grandeza de Dios. Pero tan grande es Dios, así también es el vacío del corazón del hombre. Por eso el hombre tiende a buscar escapes. Y terminará cantando. Cuando usted no busca a Dios con todo su corazón, va a terminar uno cantando: los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba. No me alcanzó la vida y no encuentro la salida. Hoy les quiero compartir cuál es la salida, porque todo en la vida cansa. Aún que usted encuentre escapes, placeres, deleites, todavía no son la salida. Esos son apenas escapismos. Escapes que el hombre y que el ser humano busca para tratar de mitigar ese vacío que tiene en el corazón. Tratar de reducir un poco ese espíritu de fracaso y de derrota que lo agobia. Y yo estoy seguro que usted me está entendiendo de lo que estoy hablando, que uno no se siente realizado, no se siente realizado. Y lo único que me ha hecho sentir a mí realizado es Jesús, así como dijo el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y lo demás es ganancia. Dijo, para mí Dios lo es todo y lo demás lo tengo como por basura. Entonces, note que podemos tener diversiones, podemos tener escapes, podemos tener, hasta nuestra relación sexual con la esposa, con el cónyuge. Podemos tener días de prosperidad económica, viajes, comida, pero eso no representa la plenitud que hay de gozo en mi corazón. Yo encontré la plenitud de mi gozo solo en Jesús, solo en Jesús, solo en Jesús. Ahora, dice las Escrituras, mire lo que estamos leyendo en el Salmo capítulo 16. Dice, guárdame Jehová porque en ti he confiado. Tú eres mi Señor y no hay para mí bien fuera de ti. En el verso 3 dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia, dice Dios. O sea, ¿es usted santo? ¿Es usted íntegro? Porque esa es una de las claves para hallar de pronto la plenitud de Dios. ¿Sabe qué decía el profeta Elías? El profeta Elías decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. O sea, él sentía la presencia de Dios cada mañana, cada día. Y yo quiero hoy explicarles cómo entrar en la presencia de Dios. Me gustaría, si ustedes les llama la atención, me hicieran un like o me dieran un dedito arriba o uno ok solamente, porque solo en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Dice, y delicias a su diestra. Usted podrá tener placeres los que quiera, podrá tener momentos, pero solo en Jesús hay plenitud. No sé si usted algún día se ha sentido pleno, pero solo en Jesús se encuentra la plenitud del corazón del hombre. Dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. ¿Se acuerda cuando Jesús estaba bautizando en el Jordán? Jesús
sí dice que subió de las aguas y descendió el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma. Y se escuchó una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. ¿Por qué tenía Dios el Padre en Jesús su complacencia? Porque había en él santidad, porque había en él integridad. Y entonces cuando hay santidad, cuando hay integridad, Dios derrama de su presencia, derrama de su unción. Y ningún éxtasis se compara con el de la presencia de Dios. Ningún éxtasis. Entonces, ¿cómo entrar en la presencia de Dios? Vaya rápidamente conmigo al libro de Hebreos. Libro de Hebreos. En el capítulo 9. Y lea conmigo. Dice, ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte llamada el lugar santo. Estaba el candelabro, la mesa de los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Así dispuestas estas cosas, verso 8 dice, dando a entender el Espíritu Santo con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es el símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica es el culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne. ¿Qué estaba sucediendo? Escúchenme. El escritor del libro de los Hebreos quiere enseñar al pueblo de Dios a introducirse en la presencia del lugar santísimo. Habían 3 sectores en los cuales estaba dividido el tabernáculo de Dios, que es solo la sombra de lo que había de ser manifestado para nuestros días. Regáleme toda su atención, que yo sé que esto le va a servir a usted toda la vida. De modo que había un sumo sacerdote que tenía que entrar hasta la presencia de Dios y ser redimido para poder llevar la ofrenda y él santificar al pueblo. Adivine quién es, bueno, no adivine, discierna quién es el sacerdote, sumo sacerdote en su familia, en su hogar, en su casa. Es usted, es el hombre. Es el que tiene que entrar al lugar santísimo y ser redimido, llevar una ofrenda ante el altar de Dios y luego salir y redimir a su propio pueblo también, a su familia, a su esposa, a sus hijos y a sus nietos y a sus futuras generaciones. Ese es usted, el sumo sacerdote. Pero ¿qué pasaba con el sumo sacerdote? Escúchenme. El sumo sacerdote, si entraba hasta el lugar santísimo, ya le voy a dar los pasos, y él no estaba en santidad, moría irremisiblemente, porque nadie puede ingresar a la presencia de Dios si no está en santidad, si no tiene gozo, si no tiene paz con Dios. Entonces, una persona, un sumo sacerdote que por A, B o Y motivo no estuviese en santidad, ahí mismo caía muerto. Y entonces le colocaban unas campanitas en las vestiduras, en las partes bajas, para que mientras él se estuviera moviendo, las campanitas se sonaban y sabían que todavía estaba vivo.
pero si las campanitas dejaban de sonar, significaba que había muerto, que seguramente estaba en el pecado. Y también entraba al lugar santísimo, pero amarrado, de modo que nadie entraba a la presencia de Dios si no estaba en santidad, y lo jalaban era con una cuerda, con un lazo. Jalaban era el cadáver. Ahora, ¿cómo hacía un sumo sacerdote para santificarse? Ellos se les delegaba durante un año antes, el día que le correspondía a él ingresar a la presencia de Dios. Imagínense, era toda la preparación de un año entero. Y faltando 2 meses, ellos se aislaban para el día de la Pascua, de la expiación del Cordero, y donde él degollaba el Cordero de la Pascua y tenía que regar los 7 derramamientos sobre su pueblo, sobre su familia, sobre su casa, para santificarlos. Pero una vez que ellos cumplían los 2 meses de santificación, pensamientos, palabras, la lectura, ahora ellos tenían que entrar al lugar santísimo. Entonces, ¿qué hacían? Había un atrio, y en el atrio ellos traían el cordero que habría de ser inmolado, o un becerro. ¿Y qué hacían ellos? Todo el pueblo imponía las manos sobre el becerro. Y cuando imponían las manos sobre el becerro, significaba que transferían todo el pecado de ellos sobre el cordero. Así como usted en la madrugada lo primero que tiene que hacer, oído, es transferir su pecado en el Cordero de Dios. No entrar como un fariseo entró y decía, Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano, oro todos los días, diezmo de lo que tú me das, ayuno 2 veces a la semana. A propósito, ¿cuándo fue la última vez que ustedes ayunaron? Porque dice las escrituras que uno, cuando el esposo ha partido, usted tiene que ayunar. Entre en ayuno mínimo 1 vez a la semana, un día en la semana como mínimo, y con todo el equipo. Y así decía este fariseo, ayuno 2 veces, se justificaba. Pero nosotros tenemos que entrar a la presencia de Dios es antes, al contrario, no justificándome, sino reconociéndome que soy pecador, reconociéndome que su misericordia me alcanza, y agradecido con Dios, y pongo mis manos sobre el cordero, transfiero todo mi pecado para que cuando se degolla el cordero, por la sangre de Jesucristo, ahora tomo la sangre del cordero inmolado y la esparzo, la riego sobre toda mi familia una vez que he sido perdonado. No empiece a hacer oraciones justificándose, no empiece a hacer oraciones con una lista de peticiones. No, primero entre al lugar santísimo poniendo las manos sobre el cordero, transfiriendo su pecado, su pecaminosidad, su naturaleza pecaminosa, y entregándole a Dios todas sus cargas. Papito Dios, redímeme, perdona mis pensamientos, mis miradas, perdóname, Señor, todo lo que soy. En el nombre de Jesús te lo pido. Así hacían, ponían las manos, luego degollaban al cordero, lo degollaban, y en el altar de bronce colocaban la sangre y la regaban, la esparcían para poder justificar al pueblo, lo esparcían. Luego entraba a un lugar que era donde encontraban la mesa de los panes de la proposición. Y esos panes de la proposición representan es la palabra de Dios. Entonces, note cómo hacemos nosotros. Primero pedimos perdón a Dios de todos nuestros pecados, de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes, pero con una actitud de reverencia, con un espíritu arrepentido, queriendo ser santificado.
Y ahí sí podemos entrar al lugar santo, y en el lugar santo está la mesa de los panes de la proposición, perdón. Y esa es la palabra de Dios. Solamente en la Biblia, solamente en las Escrituras está nuestro verdadero alimento espiritual. Por eso Jesús tuvo que decirle a la humanidad, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca del Señor. Ahora, ¿cuánta Biblia estás leyendo tú? Los 3 versiculitos que mandan ahí por el WhatsApp. Mínimo el hombre debe estar leyendo 5 capítulos diarios. 5 mínimo. Y eso, una persona que desee de verdad tener alimento espiritual, mínimo 5 capítulos diarios para que pueda leer la Biblia en un año. Personalmente yo tengo una manera de leer la Biblia también. Desde que me convertí nos enseñaron que uno leía 5 capítulos diarios, y aparte de eso el proverbio del día. Por ejemplo, si hoy es 17, el proverbio 17. Y aparte de esos 5 capítulos diarios más el proverbio del día, otros 5 salmos más. Entonces empieza uno por el Salmo, si hoy es 17, el Salmo 17, luego le suma 30 días, el Salmo 47, el Salmo 77, el Salmo 107 y el Salmo 137, 5 salmos también. Entonces terminaba leyendo uno 11 capítulos diarios. Y la suma de los versículos es la verdad de Dios. El apóstol Pablo decía que la palabra de Dios more abundantemente en su corazón. Si usted no lee la Biblia, usted no entra al lugar santísimo, de ahí no pasa. Podrá ser que usted, bueno, listo, ofreció la sangre del cordero sobre usted, su vida, su familia, pero ahí no encuentra plenitud de gozo. Aún no se hallará la plenitud del gozo del Señor. Podrá alcanzar perdón, pero no hay plenitud. Eso es como cuando usted llega con un hambre y solamente le dan una papita o un trocito ahí de, no sé, de algo. Y usted se lo comió, pero quedó con todo el hambre. No hubo plenitud. Entre al lugar santísimo. Pero ya pasando de ofrecer holocausto, de ofrecer la ofrenda, el cordero, la sangre, ahora entre y coma Biblia. Los panes de la proposición representan eso, la Biblia. Y en el lugar santo era la urna, que significaba donde encontraron también los mandamientos. Pídale al Espíritu Santo de Dios que usted pueda cumplir los mandamientos y la ley de Dios. Y entraban al tercer lugar cuando se corría el velo que lo separaba, y el otro velo, entraban ahí sí al lugar santísimo, donde encuentra usted la plenitud de Dios. Y en el lugar santísimo estaba el candelabro de oro, que significa que usted ya empieza a expedir un olor que satisface el corazón del Padre, el corazón de Dios. Y ahí es donde se encuentra la plenitud, en la presencia de Dios, en la presencia completa, donde tú puedes adorar y donde puedes pasar horas enteras, donde no pides, donde solo adoras, donde te deleitas. ¿Sabe que hay una oración que es la oración contemplativa? La oración contemplativa es cuando pones música y te deleitas en la presencia de Dios. Bienvenido eres, Espíritu Santo de Dios. Bienvenido eres a mi casa, a mi vida, a mis hijos, a mi esposa, a mi familia. Y empieza usted en la adoración. Hay veces que solo sin hablar, solo escuchas la música y en la mente lo adoras, lo adoras, lo adoras. Pero necesitas no estar pensando en que, ay, me está cogiendo el tarde para irme para el trabajo. En que, uy, hoy me toca pagar el arriendo. Hoy tengo hambre. No, tiene que despojarse de todo peso y de todo lo que lo acecha para poder entrar al lugar santísimo. Y sí se puede. Sí es fácil. Cuando primero pedimos perdón
por nuestros pecados, nos lavamos en la sangre del Cordero de Dios, hacemos transferencia de nuestro pecado al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego entramos a la palabra de Dios, la mesa de la proposición, los panes del alimento, porque no solo de pan vivirá el hombre. Y luego entramos al lugar santísimo en adoración, señores, adorando. Adoración, no peticiones, sino adorando. Luego, si usted quiere, entre en el tiempo de la súplica, pero ante todo, la plenitud del gozo de Dios es 1000 veces mejor que un éxtasis alcanzado en cualquier esfera, ya sea, no sé, la esfera que se le venga a usted en la cabeza. La presencia misma de Dios es millones y millones de veces mejor que cualquier éxtasis. Ahora, ¿por qué muchos hombres no pueden entrar en la presencia de Dios? Ojo con lo que voy a decir. Porque fueron maltratados de sus papás, mal disciplinados, heridos. No fueron reconocidos como debieran ser reconocidos. Nunca fueron elogiados. No fueron aceptados. Y fueron el producto tal vez de un accidente, de una equivocación, de una noche loca, de noche de copas, fueron el producto de, no sé, pero tal vez no fueron deseados. Yo lo digo por mi propia experiencia. A mí mi mamá me contó que ella intentó abortarme con matas de Ruján, que se bebió esas matas, que eso las ponían a expulsar lo que estuvieran retrasados. Y así fuimos rechazados. Entonces no tenemos la identidad del verdadero Dios en el cual queremos alcanzar la plenitud. Entonces el hombre no quisiera deleitarse en Dios, quisiera deleitarse era en otras cosas, en las mujeres, en la droga, en los vicios, en el dinero, en los viajes, pero no le cuesta deleitarse en Dios. Y solamente en Dios hay plenitud de gozo. Los otros placeres son efímeros. Yo se lo digo porque yo he podido viajar para la gloria de Dios, pero nunca me siento tan lleno y tan satisfecho como en la presencia de Dios misma. Y al mismo tiempo también fui mal disciplinado, fui mal corregido. Entonces hubo momentos en mi vida en que no encontraba el afecto del Padre, la aceptación del Padre. Prácticamente nosotros no crecimos y nunca tuvimos un hijo, me siento orgulloso de ti, jamás. Wow, eres mi motivo de orgullo, hijo. Te amo, hijo. Yo nunca supe lo que eran esas palabras. Solamente en Dios las he encontrado. Ahora que estamos en Cristo Jesús, solamente lo he encontrado. Los papás de uno no sabían elogiar, no sabían amar, les costaba trabajo. En estos días estuve hablando con un hombre, una persona que estaba predicándole y me contó cómo su papá lo amarró a un posta y le daba con un cable. Me contó que envolvía un berrenque con cuero y un cable por dentro. Y con el berrenque, el cable y el cuero le daba en las espaldas. Y dice que este muchacho me cuenta que se desmayó del dolor tan terrible que el papá le estaba dando esa tanda. Y cuando se despertó al siguiente día estaba ya amarrado en la calle, en el poste, y me indicaba la dirección. Dijo, pastor, ¿usted conoció el colegio como Ultrasan en La Victoria? Yo le dije, pues claro, si yo ahí terminé el bachillerato. Dijo, en el poste que queda en la parte de atrás. O sea, no se le había borrado de la mente la dirección. Y tal vez cuando ese hombre pase por ese lugar, él todavía sienta lo mismo que sintió en el momento cuando se desmayó del dolor y cuando también se despertó. Y muchos de nosotros hombres no queremos el deleite y la plenitud de Dios porque nos identificamos y comparamos a Dios con nuestro papá.
Y ahí no hay un ápice de comparación. Jamás un Dios tan lindo y tan precioso se puede comparar con un hombre. Dios sí nos ama, Dios sí nos elogia. Dios sí se siente orgulloso de usted cuando usted se niega en el pecado. Cuando niega sus pensamientos a darle esas libertades o a darse esas fantasías sexuales que se quiere dar. Dios se siente orgulloso cuando nosotros lo predicamos. Y Él hasta nos lo dice también. Este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. Entonces tenemos que aprender a buscar la presencia de Dios, anhelarlo. Tal vez usted busca a Dios es como para que Dios le dé, le haga un milagro, le supla. Pero Dios es ese Padre amoroso, Dios es ese Padre de bondad. Que cuando no has tenido elogios, cuando todo el mundo se ha avergonzado de ti, cuando todo el mundo te ha tenido en poco, cuando el mundo entero te ha menospreciado, Él por eso lo busca. Así como un día dijo de Job o dijo de Juan el Bautista, porque mire los elogios de él, de Juan el Bautista dijo, entre los nacidos de mujer no hay otro como Juan el Bautista. Y de Job, cuando el diablo vino a fregarle la vida, dijo, ¿has visto a mi siervo Job que no hay otro tan santo y tan íntegro como él? Cuando tú y yo entramos en la presencia de Dios, cuando pasamos el velo, cuando hemos pasado el lugar, el altar de bronce y sacrificamos el cordero que ya fue sacrificado y hacemos la transferencia de mis pecados hacia el cordero, y luego le doy gratitud a Dios y como de los panes de la mesa de la proposición por la palabra de Dios, yo tengo acceso directo, escúcheme, acceso directo a la presencia misma de Dios. Deje de estarse condenando, deje usted de estarse bloqueando usted mismo mentalmente. Entre. Dice el apóstol, entremos pues confiadamente, con confianza a la presencia misma de Dios, que ahí está nuestro socorro. Entre confiado, abrácese a los brazos o al regazo del papito Dios y empiece a adorarlo. Papito Dios, gracias, te amo. Gracias porque crees en mí. Gracias porque me perdonas. Gracias porque me has sustentado. Gracias porque me has dado la vida, la sangre, la familia, la herencia. Gracias porque no me has pichado como una cucaracha, aunque me lo merecía. Ahora me bendice. Delicias a su diestra. En su presencia hay plenitud de gozo. ¿Sabe qué dijo Moisés? Dijo, no salgo si tú no has de ir conmigo. Moisés se aseguraba de estar en la presencia de Dios. Usted es el sumo sacerdote de su familia, de su hogar. ¿Usted entra a la presencia de Dios o llega hasta los atrios solamente con listas de peticiones, con oraciones religiosas? Oh, sí, Señor, te alabo, te bendigo. Oh, sí, Padre. Abra su corazón. No busque frases ahí incalculadas. No busque frases, no sé, rebuscadas, todas raras. No. Solamente abra su corazón. Pero yo quiero que hoy entre a la presencia de Dios. Entre hasta los atrios del Señor. Y por la sangre del Cordero de Dios pueda adorarlo. Allí en sus atrios hay plenitud de gozo. Ahora, si usted se distrae fácilmente, le doy un consejo, ayune. Ayune porque el ayuno, dice la Biblia, rompe ligaduras de impiedad. La adoración rompe ligaduras de impiedad. Hay un himno muy lindo que a mí me gusta personalmente, se llama
ese de Bill Wilbur, que dice, yo entro al lugar santo a través del Cordero de Dios. ¿Sí lo han escuchado? Quiero que lo pongamos y que tal vez en esta mañana podamos adorarlo y entrar. Yo entro al lugar más santo. ¿Sí lo han escuchado? Si no, escúchelo. Es impresionantemente lindo ese himno. Vale la pena que aprendas a ingresar al lugar santísimo donde hay plenitud de gozo, donde hay delicias a su diestra, donde allí podemos... Cierre sus ojitos. A través del Cordero de Dios. Pídale que perdone sus pecados. Vengo tan solo a adorarte. Solo quiero adorarte, Señor. Yo entro a honrar al yo soy. Perdona mis pecados por la sangre del Cordero. Haga transferencia de pecados. Te adoro. Perdóname, Señor, redímeme, lávame con tu sangre. Dios te adoro. Límpiame de mi maldad para adorarte, Señor. Te adoro a ti, pues tu nombre es santo. Tú eres santo. Santo. Santo Dios. Pídale que le lave su sangre preciosa. Vamos, cierra tus ojos. Y entra en su presencia. Hoy vamos a entrar todos a la presencia donde hay plenitud de gozo. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios. Y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Dios te adoro a ti. Te adoro, Dios. Te adoro. ¿Cómo no adorarte, un Dios tan maravilloso? Dios te adoro. Santo, santo eres tú, Señor. Te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo Dios. Pues tu nombre es santo, santo Dios. Adórele. Pues tu nombre es santo, Tu nombre es santo. santo, Tu nombre es santo, Dios. Tu nombre. pues tu nombre es santo, Tú eres tu santo. nombre es santo, Santifícanos. oh Dios. Permítenos deleitarnos en tu plenitud de gozo. Límpiame de mi maldad. Purifica mi pecado. Con tu preciosa sangre, cordero inmolado. Déjame entrar en tu sangre, en el lugar santísimo, y adorarte, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu paz, por tu perdón. Gracias por tu Pues tu nombre es santo,
Un nombre santo para los santos y para los íntegros. Es mi complacencia, dice el Espíritu de Dios. Pues tu nombre es santo. Santo eres, Señor. Santo Dios. Adóralo, adóralo. Con sus ojos cerrados. Pues tu nombre es santo. Santo Dios. Gracias, Señor. Gracias, Hacer mercado, Padre Dios. es hacer mercado. Dale un aplauso fuerte al Rey. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias por estos tiempos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora, cuando entramos en la presencia de Dios, hermano, no se preocupe por sus problemas. Él ya los conoce. Antes que pidas, antes que salga la palabra de su boca, ya Dios lo conoce. Y mientras lo adoras, Él envía ángeles, envía provisión, envía sanidad, envía milagros, envía todo lo que necesitas. Solo adórelo. Y recuerde que nacimos para adorarlo. Y de verdad Dios sabe restituir. Hay una palabra en el libro de Job que quiero que ustedes la lean ahora mismo. Libro de Job, capítulo, a ver si me acuerdo, capítulo 37, capítulo 41, 11. Job, capítulo 41, 11. Quiero que todo el mundo la lea. Job, capítulo 41, 11. Dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Job capítulo 41, verso 11, repítalo conmigo. Dice, esto lo pregunta Dios a Job. Dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Si tú le das a Dios adoración, Él te restituirá honra. Si tú le das ofrendas económicas, ¿qué crees que Dios va a hacer? Lea. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Y todo lo que hay debajo del cielo es mío, dice Dios. Más se demora en usted dar algo para la casa de Dios que ni Dios mismo en restituírselo, devolverle. No recibes nada porque no das nada, porque eres tacaño. Y ese es tu propio obstáculo. Pero si le das adoración, dele a Dios adoración y verá cómo Dios le da honra a usted también. Lo pondrá en los lugares donde usted ni se lo imagina. Porque así es Dios. Amén. Amén. Démosle un aplauso a Dios. Qué bendición, qué bendición. Bueno, voy a permitir que puedan abrir los micrófonos. Ya el que quiera compartir algo puede abrir su micrófono, pero una vez que comparta algo lo cerramos. Entonces, ¿quieren compartir algo? Los escucho. Pastor, buenos días. Hombre, Alex. Buenos días. Tremenda palabra, pastor. Pues, pastor, una de las cosas que me ha mantenido, cuando estábamos hablando de
plenitud, gozo, súplica. Una de las cosas que me ha marcado toda mi vida es, bueno, en el caso mío, yo sí tengo papá y mamá y tengo un núcleo familiar. Y mis papás